Claudio Combatanta, soy médico residente del Instituto de Ojos Oftalmosalud. En esta oportunidad voy a presentar mi proyecto de telesalud, el cual se basa en la implementación de inteligencia artificial para el diagnóstico de retinopatía diabética. Vamos a empezar hablando un poco sobre la descripción del problema. Como sabemos, en los últimos años la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles ha ido incrementando progresivamente a nivel mundial, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Y esto tiene un impacto significativo tanto en la morbilidad como en la mortalidad, así también como en los costos de salud de estos pacientes y en su productividad. Entonces, estas enfermedades tenemos sobre todo a la obesidad y a la diabetes mellitus, que son consideradas las epidemias del siglo XXI. Según la Federación Internacional de Diabetes, al 2021 habría 537 millones de personas entre 20 y 79 años de edad, con una predicción de incremento en el 45%, o sea, esto se traduce a 738 millones de habitantes que habrían en este año, si es que no tomamos las medidas preventivas para evitar que estas enfermedades sigan aumentando. En el Perú la prevalencia de diabetes llega a un 7%, siendo sobre todo mayor en Lima y en la región de la costa, más que en la sierra o en la selva de nuestro país. Y lo más resaltante del informe que hace la Federación Internacional de Diabetes es de que habrían 485.200 personas que están viviendo con diabetes mellitus y que no han sido diagnosticados. Como sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad debido a la deficiencia ya sea absoluta o relativa de la insulina, lo cual produce un estado de hiperglicemia crónica que altera la homeostasis metabólica del organismo. Y ya enfocándolos a nuestra área, que sería oftalmológica, vamos a ver que produce daños a nivel de la microvasculatura de la retina. Entonces, este estado de retinopatía diabética presenta una de las causas principales de ceguera prevenible a nivel mundial y puede llegar a afectar hasta el 35% de los pacientes diabéticos. Esta prevalencia va en aumento debido a que cada vez se diagnostican más pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, a pesar de que la detección temprana con exámenes oftalmológicos periódicos podría prevenir hasta en el 95% de los casos la pérdida visual severa, los sistemas de salud enfrentan muchas limitaciones, como por ejemplo el poco acceso a una oftalmología especializada, ¿no? Hay muchas regiones, no tienen que ser, por ejemplo, regiones alejadas en la sierra, ¿no? En las mismas regiones de la costa, en la misma capital, hay lugares en los que las personas no tienen acceso a un oftalmólogo especialista en retina, o que los centros no tienen, ya sea en el hospital o la posta o el puesto de salud, no tienen equipos tecnológicos y equipos de imágenes para detectar cambios en la retina, ¿no? También tenemos otro problema, que es la falta de programas de tamizaje sistemático, ¿no? El tamizaje no está integrado de forma obligatoria ni estandarizada en los programas de atención al diabético en el primer nivel de atención. También hay capacitación limitada del personal de salud. Hay muchos médicos generales, internistas o personal de atención primaria que no está capacitado para detectar signos tempranos de retinopatía diabética o para poder referirlos correctamente. También vemos que hay falta de conciencia en los pacientes, ¿no? Muchos pacientes desconocen que la diabetes puede causar ceguera, no acuden a los controles oftalmológicos, tienen resistencia o tienen miedo a exámenes o tratamientos, ya sean como, por ejemplo, inyecciones intraoculares o aplicación de láser, ¿no? O muchos de ellos ni siquiera saben que son conscientes de que o responsables con su diagnóstico de diabetes mellitus. Muchas veces en consultas se les pregunta a los pacientes si son diabéticos. A veces responden que no, pero si les preguntas si toman algún medicamento, te dicen que toman metformina, entonces ya sabes por ahí que son diabéticos. Y si les preguntas si se han hecho algún examen de fondo de ojo, pues responden que no, que nunca les han hecho un examen de fondo de ojo. Y bueno, hay otra limitación más, que es el déficit de equipos y recursos tecnológicos, como ya habíamos mencionado también, que esto puede pasar hasta en los mismos establecimientos del gobierno, ¿no? Entonces, esta disparidad en el acceso a servicios diagnósticos oportunos motiva a la exploración de soluciones tecnológicas innovadoras basadas en inteligencia artificial para poder complementar la práctica clínica convencional,
También puede reducir la carga asistencial y optimizar los recursos sanitarios que estén disponibles, ¿no? Acá tenemos que los sistemas de diagnóstico asistido por computadora basados en redes neuronales convolucionales profundas han demostrado rendimientos diagnósticos comparables o incluso superiores a los oftalmólogos experimentados para la detección de retinopatías. Tenemos, por ejemplo, que Wilson y sus colaboradores evaluaron algoritmos de Deep Learning entrenados con más de 128.000 imágenes retinianas, alcanzando una sensibilidad del 97.5% y una especificidad del 93.4% en la identificación de la retinopatía diabética referible, lo cual supera el rendimiento diagnóstico de algunos oftalmólogos certificados. Por otro lado, el análisis de costo-efectividad de estas tecnologías sugiere un potencial transformador en la sostenibilidad de los programas de tamizaje poblacional para retinopatías. Por ejemplo, el estudio de Xi y sus colaboradores en el sistema sanitario británico demostró que la implementación de sistemas de inteligencia artificial como primer filtro diagnóstico puede reducir los costos operativos en aproximadamente un 50% y al mismo tiempo mantener niveles diagnósticos óptimos, ¿no? Entonces, esta evidencia económica, sumado al potencial de poder descentralizar el acceso a diagnósticos especializados en regiones con recursos limitados, hace que se posicione la inteligencia artificial y se pueda aplicar al diagnóstico de retinopatías como parte de innovación con un mayor potencial en la oftalmología contemporánea, ¿no? Entonces, podemos redefinir los paradigmas asistenciales convencionales y hacer modelos más eficientes, más accesibles y más equitativos. Bueno, ya dentro de la justificación podemos hablar que la implementación de la inteligencia artificial para detectar de manera temprana una retinopatía diabética va a permitir reducir la ceguera evitable, o sea, facilitar un diagnóstico precoz, ampliar la cobertura de tamizaje incluso en pacientes sin síntomas, optimizar los recursos humanos, como por ejemplo que los oftalmólogos no se concentren en casos de repente de tamizaje anual, sino que se concentren en los casos complejos, pacientes que por ejemplo son diabéticos y que tienen muchos más factores de riesgo, tal vez esos pacientes sí sean necesarios verse por el especialista. Esto impacta sobre todo en la calidad de vida del paciente, en la carga familiar, en los costos económicos que deriva toda esta discapacidad visual. Dentro de la justificación teórica, pues el uso de inteligencia artificial para diagnóstico se basa en modelos de Deep Learning, particularmente en redes neuronales convolucionales, entrenadas con miles de imágenes retinianas que les permiten reconocer patrones clínicos de retinopatía diabética, como por ejemplo microneurismas, exudados, hemorragias. También les permite clasificar automáticamente el grado de retinopatía, ya sea leve, moderada, proliferativa, y también proporcionar resultados objetivos y reproducibles y así minimizar el sesgo humano. Dentro de la justificación práctica, pues el tamizaje masivo automatizado de pacientes diabéticos mediante cámaras retinianas y algoritmos validados va a ser muchísimo más accesible, se reduciría el tiempo de espera para el diagnóstico, se mejoraría la gestión de consultas oftalmológicas, ¿no? Dando prioridad a los casos referibles. Estos resultados se podrían integrar a las historias clínicas electrónicas para poder hacer un seguimiento y alertas, y el ahorro de costos a largo plazo, ¿no? Evitar como tratamientos costosos como por ejemplo ya cirugías de retina y de vitrio por complicaciones tardías, ¿no? Entonces, además de todo esto, ya por último, implementando inteligencia artificial, pues el instituto se posiciona como un centro innovador de referencia nacional, ¿no? Esto atrae mucho colaboración académica, investigación y financiamiento. Bueno, lo que ya concierne al contexto del proyecto, este proyecto se desarrolla en un contexto global caracterizado por el incremento sostenido de enfermedades crónicas con manifestaciones oftalmológicas, sobre todo diabetes mellitus, que afecta actualmente, como mencioné antes, a 537 millones de adultos según la Federación Internacional de Diabetes, con proyecciones a aumentar a 783 millones de habitantes para 2045. Entonces, este incremento epidemiológico genera una presión creciente sobre el sistema de salud que no se ha correspondido con un aumento proporcional en la disponibilidad de especialistas. Entonces, esto crea brechas asistenciales significativas, sobre todo en los países de poco desarrollo,
y esto es insuficiente para mantener programas de seguimiento adecuados, sobre todo en poblaciones que, como la nuestra, son de alto riesgo. Ahora, ya en el ambiente tecnológico, este proyecto forma parte de la llamada cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas se integran en la atención médica. Entonces, gracias al desarrollo de hardwares más potentes, la disponibilidad de bases de datos con miles de imágenes retinianas clasificadas, como por ejemplo IPAX, Mesidor, y la mejora de algoritmos, es posible que la inteligencia artificial se pueda aplicar de forma real y efectiva en diagnósticos oftalmológicos. Entonces, esto hace que las condiciones para este proyecto estén listas para implementarse en centros de salud. Este proyecto está alineado con el Plan de Transformación Digital de Oftalmosalud, que busca modernizar sus servicios y posicionarse como líder en innovación médica. Entonces, este sistema de inteligencia artificial es una iniciativa pionera que va a ayudar a mejorar la creciente demanda de pacientes, va a permitir evaluar el impacto real de la tecnología en la práctica clínica y puede servir como modelo para aplicar inteligencia artificial en otros diagnósticos en el futuro. Bueno, ahora vamos a empezar hablando sobre la fase 1, la evaluación situacional. Para esto necesitamos hablar sobre la formación del equipo de trabajo. Entonces, la implementación exitosa de un sistema de inteligencia artificial requiere un equipo multidisciplinario que integre competencias clínicas, tecnológicas y administrativas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Por ejemplo, vamos a necesitar retinólogos. ¿No? Estos tienen que validar los resultados del sistema de inteligencia artificial, ¿no? Atender a los casos referidos y entrenar y ajustar los criterios clínicos del algoritmo, ¿no? La importancia es que ellos garanticen que el sistema se alinee con la práctica clínica real y se mantenga la calidad diagnóstica. También vamos a ver que necesitamos de ingenieros biomédicos, ¿no? Ellos tienen que desarrollar, entrenar, validar y mantener el modelo de inteligencia artificial, ¿no? Y esto es importante para asegurar la precisión, la actualización y el funcionamiento continuo del sistema. También dentro del equipo de trabajo vamos a tener los endocrinólogos o internistas. Ellos nos van a ayudar a identificar pacientes diabéticos, a sensibilizarlos y a referirlos al tamizaje, ¿no? Lo cual es súper importante para captar a estos pacientes dentro del flujo de atención. También tenemos a los técnicos en oftalmología, los cuales van a capturar las imágenes retinianas con el retinógrafo, ¿no? Y la importancia de ellos es de que su habilidad es la que va a determinar la calidad de la imagen, ¿no? Lo cual es crucial para el análisis del sistema. También vamos a necesitar de ingenieros en sistemas o informática, ¿no? Los cuales van a integrar la plataforma de inteligencia artificial con la historia clínica electrónica. Tienen que ellos también asegurar la conectividad y el respaldo de datos. Entonces ellos tienen que evitar las fallas técnicas y garantizar que la información fluya de forma segura. También va a ser importante tener un epidemiólogo o un estadista, ¿no? Que evalúe el impacto del proyecto, ¿no? Las tasas de detección, la sensibilidad, la especificidad y la generación de reportes, ¿no? Esto nos va a permitir medir la efectividad del programa y proponer mejores conductas, ¿no? Basadas en evidencia. Un comunicador en salud también va a ser importante para poder informar a los pacientes sobre la importancia del tamizaje y asegurar la adherencia de ellos, ya sea tanto al diagnóstico como al tratamiento de la enfermedad, ¿no? Y un asesor legal, ¿no? Que supervise que el proyecto cumpla con las normas de confidencialidad, con lo del consentimiento informado y con proteger los datos de los pacientes, ¿no? Así vamos a evitar problemas legales o éticos, especialmente en el uso de datos, ¿no? Dentro del público objetivo para la implementación de este sistema de inteligencia artificial tenemos a dos grupos principales. En primer lugar están los pacientes diabéticos que requieren monitoreo regular según las guías clínicas internacionales, por ejemplo, una evaluación oftalmológica al año como mínimo. Y por el otro grupo tenemos a los pacientes con factores de riesgo adicionales para las patologías retinianas, como por ejemplo que sean hipertensos, que tengan también dislipidemias o antecedentes familiares de maculopatías. Hay estudios que sugieren que aproximadamente el 35% de la población diabética va a desarrollar algún grado de retinopatía, con mayor prevalencia en aquellos con diabetes de larga evolución como mayor a 10 años o que tengan un control metabólico inadecuado. Entonces este segmento
de este segundo grupo es un volumen significativo, creciente, considerando que las proyecciones epidemiológicas indican un incremento sostenido de la prevalencia de diabetes tipo 2, sobre todo en pacientes de bajos recursos económicos, donde las tasas de diagnóstico tardío superan el 40% de los casos, y eso pues resulta en detección de complicaciones ya en estadios avanzados. Bueno, en cuanto al análisis del entorno, en realidad en los últimos años la tecnología para aplicar inteligencia artificial ha mejorado muchísimo. Ha sido posible incluso su uso en instituciones ya un poco grandes, ¿no? Los algoritmos actuales pueden funcionar en computadoras convencionales y usar servicios de la nube para tareas más complejas, lo cual reduce mucho el costo de implementación. Además, también ahora tenemos cámaras portátiles que toman fotos de la retina sin necesidad de dilatar la pupila, entonces eso facilita mucho el uso en consultas regulares. En cuanto a las normativas, ¿no? Las leyes que regulan el uso de inteligencia artificial en salud están evolucionando rápidamente. En Estados Unidos, la FDA ya tiene normas para regular software médico basado en inteligencia artificial, permitiendo cierto aprendizaje automático bajo supervisión. En Latinoamérica, Brasil y México han comenzado a adaptar sus leyes, ¿no? En Perú todavía se aplican reglas generales de dispositivos médicos. Y también otro punto clave en este análisis del entorno es la protección de datos personales, ¿no? Ya que la inteligencia artificial usa imágenes biométricas. Entonces se debe cumplir con normas como por ejemplo el General Data Protection Regulation de Europa, o el Health Insurance Portability and Accountability en Estados Unidos, para asegurar el consentimiento del paciente, anonimizar sus datos y siempre mantener los registros auditables. Hay otro punto también importante que es ya temas legales, ¿no? La responsabilidad compartida entre médicos y software automáticos y la necesidad de que los algoritmos sean transparentes, ¿no? Entonces, por eso es esencial trabajar con asesores legales. En cuanto a la evaluación del entorno facilitador, en realidad el entorno institucional de oftalmosalud es favorable para implementar la inteligencia artificial para el diagnóstico de retinopatías. La organización ya ha digitalizado las historias clínicas, ¿no? Tienen historias clínicas electrónicas desde 2019 y se cuenta con un sistema de imágenes médicas, ¿no? Que es PACS, o sea, el Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes. Entonces esto facilita muchísimo la integración de nuevas tecnologías y también reduce la resistencia al cambio. También, bueno, hay una buena infraestructura, hay una conexión a internet estable, hay un respaldo eléctrico y hay protocolos de seguridad. Lo que aún faltaría o sería ideal fortalecer es un equipo con personal capacitado en inteligencia artificial médica, ¿no? Ya estudios que han probado estos sistemas de inteligencia artificial muestran que hay que tener líderes con conocimientos clínicos y tecnológicos para que se adopten mejor estas herramientas, ¿no? Entonces se recomienda muchísimo eso, capacitar al personal e incorporar expertos en el tema. Bueno, ya hablando tanto de los retos como oportunidades, vamos a empezar hablando de los retos. Uno de ellos es pues que antes de usar un sistema de inteligencia artificial es necesario comprobar su efectividad. Esto incluye demostrar que el sistema es preciso al igual que un especialista humano, que funciona con distintos tipos de imágenes y que va a ser útil en diferentes poblaciones. Entonces, las normas internacionales como por ejemplo FDA exigen que el software sea transparente y controlado, y obtener estas aprobaciones puede tomar hasta 2 años y representa un reto importante para los que desarrollan e implementan estas tecnologías, ¿no? Otro reto también sería el incorporar esta inteligencia artificial en la atención médica, porque cambia la forma en que se trabaja, entonces esto puede generar un poco de resistencia en el personal. Hay proyectos que fracasan por problemas humanos y no por problemas técnicos. Algunos trabajadores, algunos profesionales pueden sentir que la inteligencia artificial cuestiona su juicio, por ejemplo en el caso de los retinólogos, o reduce su autonomía. Entonces, para evitar esto es necesario capacitar bien el equipo, adaptar los procesos clínicos e incluir mecanismos para resolver estas diferencias que podrían haber entre el diagnóstico humano y el generado por la inteligencia artificial. Otro reto sería que si la inteligencia artificial se entrena con datos de un solo grupo o de una sola población, entonces puede dar peores resultados en otros grupos, ¿no?
Por ejemplo, hay algoritmos que funcionan mal en personas afroamericanas o asiáticas por diferencias en la retina. Entonces, para evitar esto, se debe usar información diversa para entrenar al sistema, se debe validar su precisión en distintas poblaciones y siempre vigilar el rendimiento según la edad, el género o la etnia. Por último, pues implementar inteligencia artificial en oftalmología requiere dinero para comprar equipo, software y para capacitar al personal. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de salud aún no tienen formas claras de pagar por diagnósticos automatizados, entonces esto genera mucha duda sobre la rentabilidad. Bueno, en cuanto a las oportunidades, pues tenemos que va a haber un mayor acceso al diagnóstico especializado. La inteligencia artificial permite que más personas, incluso las que viven en zonas sin oftalmólogos, puedan acceder a diagnósticos oculares. Con una sola cámara y con personal capacitado, pues se pueden tomar imágenes para que la inteligencia artificial la analice automáticamente y esto libera a los especialistas para enfocarse en casos complejos, ¿no? Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es mejorar el uso del tiempo y los recursos médicos. Si la inteligencia artificial filtra estos casos normales, estos casos de tamizaje, entonces los oftalmólogos pueden dedicarse a los pacientes que ya tienen la enfermedad, ¿no? Se ha demostrado que esto reduce el tiempo de los especialistas que dedican al tamizaje en un 80%. Otra oportunidad es el diagnóstico temprano y la prevención, ¿no? La inteligencia artificial puede detectar signos muy leves de enfermedades en etapas iniciales y eso pues permite tratar a tiempo y evitar complicaciones. Otra oportunidad también es la generación de datos útiles para la salud pública, ¿no? Estos sistemas recopilan grandes cantidades de datos que pueden ayudar a entender mejor las enfermedades oculares, encontrar nuevos factores de riesgo e incluso predecir otras condiciones como problemas cardíacos o renales. Y bueno, puede ser base también para futuras innovaciones, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es como una solución única, ¿no? También es una plataforma en la que se puede ir mejorando y ampliando. Se pueden agregar funciones para detectar glaucoma o degeneración macular sin cambiar todo el sistema. Esta inteligencia artificial puede mejorar con el tiempo, adaptarse a los pacientes de cada institución y esto pues permite ahorrar y mejorar, continuar con el diagnóstico. Ahora pasamos a la fase 2, que es la fase de la planificación de la implementación. Bueno, y en cuanto al diseño del sistema de salud digital, las funciones principales de este sistema van a ser importar imágenes retinianas, detectar imágenes borrosas o de mala calidad, ¿no? Es importante analizar automáticamente las imágenes y que nos clasifique el grado de retinopatía diabética según estándares internacionales, generar informes automáticos y ofrecer una interfaz intuitiva con herramientas como por ejemplo Zoom, contraste y marcadores para que puedan experimentar el médico. Bueno, en cuanto a la interoperabilidad, pues es importante usar estándares internacionales como el HL7 de recursos de interoperabilidad para atención médica rápida, ¿no? Sobre todo para los datos clínicos, el DICOM Web para imágenes médicas y asegurarnos que el sistema funcione con los sistemas que ya existen en el instituto. También incluir interfaz de programación de aplicaciones bien documentadas para conectarse con la historia clínica electrónica, para permitir el intercambio de la información del paciente y así guardar los resultados automáticamente. Ahora, en cuanto a la seguridad y la protección de datos, pues las imágenes se van a procesar sin mostrar los datos personales del paciente. Toda la información va a estar descifrada, tanto cuando se transmite como cuando se almacena. Se usará un sistema seguro de gestión de claves. El acceso va a estar restringido según el rol del usuario, ¿no? Con permisos específicos para cada tipo de profesional. Los accesos sensibles van a requerir autenticación en 2 pasos y toda la actividad será registrada de forma inalterable usando tecnología blockchain. También se va a crear un comité de ética digital formado por profesionales de distintas áreas que van a supervisar el uso del sistema y este comité se va a encargar de crear protocolos para mejorar casos en los que el diagnóstico del algoritmo difiera al del médico. Va a velar por la transparencia en el uso de los datos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tener cuidado que no se filtren a aseguradoras y asegurará que los pacientes reciban información clara sobre cómo se usa la inteligencia artificial en su diagnóstico, ¿no? Ahora, en cuanto a los procedimientos operativos estándar para la implementación y el uso del sistema de inteligencia artificial en el diagnóstico de retinopatías, se estructurarán 4 categorías principales, que son el procedimiento de captura y preparación de imágenes, el procedimiento de diagnóstico asistido, protocolos de gestión de discrepancias y procedimientos de auditoría y mejora continua. Entonces, estos procedimientos operativos estándar
de captura van a establecer requisitos específicos para la posición del paciente, ajustes de la iluminación, el número mínimo de tomas por ojo según indicación clínica y los criterios objetivos para evaluar la calidad de imagen antes de procesar algorítmicamente. Estos procedimientos de diagnóstico asistido van a definir el flujo de trabajo secuencial desde la adquisición de la imagen hasta la generación del informe final, incluyendo puntos de decisión específicos donde se requiere que intervenga el especialista en retina y criterios para escalamiento o revisión especializada. Entonces, cada procedimiento operativo estándar va a incluir diagramas de flujo detallados, lista de verificación práctica y ejemplos visuales para facilitar su adaptación al personal clínico. Para asegurar la implementación efectiva de estos procedimientos, se va a desarrollar un programa de capacitación estructurado en 3 niveles, que es el entrenamiento básico para todo el personal con acceso al sistema, capacitación avanzada para usuarios primarios como por ejemplo los tecnólogos en oftalmología y los optómetras, y formación especializada para oftalmólogos responsables de la supervisión clínica del sistema. El programa combinará sesiones teóricas con talleres prácticos y simulaciones de escenarios complejos, complementando con materiales de referencia rápida como guías y tutoriales interactivos accesibles desde la plataforma. El plan de capacitación va a incorporar evaluaciones periódicas de competencia con certificaciones internas renovables anualmente. Y esta capacitación escalonada va a garantizar que cada profesional comprenda no solo los aspectos operativos del sistema, sino también sus limitaciones y los criterios para la intervención humana, ¿no? Lo cual es crítico para la seguridad diagnóstica. En cuanto a la participación de pacientes y consideraciones de equidad, pues se va a crear un consejo asesor de pacientes con personas de distintos perfiles que ayudarán en el diseño del sistema y en evaluar cómo se sienten los usuarios al usar esta inteligencia artificial. Este consejo va a apoyar en la creación de materiales educativos que sean fáciles de entender, disponibles en varios idiomas y en formatos, por ejemplo en braille, pictogramas, audios, para que todos comprendan cómo funciona la inteligencia artificial y qué se puede esperar de ella. También escuchar al usuario, ¿no? Después de usar el sistema se le va a pedir a los pacientes que su opinión sea brindada a través de encuestas y entrevistas. Equidad en salud, ¿no? Se va a aplicar una evaluación para poder detectar posibles inequidades en acceso y calidad del diagnóstico y se van a hacer pruebas específicas del sistema en estas poblaciones para asegurar que funcione en todos los casos. La interfaz del paciente también va a cumplir con normas internacionales de accesibilidad, siendo compatible con lectores de pantalla y control por voz, y se usarán unidades móviles con cámaras portátiles para llevar el servicio a comunidades rurales o de difícil acceso y así cerrar la brecha de las zonas urbanas y facilitar el acceso a la atención oftalmológica especializada. Esto ya sería en un siguiente nivel también, ¿no? Bueno, en esta tabla tenemos ya el desarrollo del presupuesto. Bueno, es un presupuesto aproximado. Por ejemplo, tenemos la infraestructura tecnológica, que saldría como en realidad 15.800 soles. El hardware costaría el servidor local para el procesamiento 9.500 soles, el dispositivo de almacenamiento redundante 3.800. Se trabajarían con 2 estaciones de trabajo óptimas, ¿no? Cada una costando 1.250 soles. En cuanto a las licencias para el diagnóstico de esta inteligencia artificial en retinopatías, por año nos estaría costando 7.500 soles aproximadamente y el software de integración costaría 2.000 soles. En cuanto a los servicios profesionales, pues en la implementación para la configuración y personalización del sistema, pues estaría 5.500 soles, el desarrollo de interfaces con sistemas existentes, 4.800 soles, y migrar los datos electrónicos, pues 3.700 soles. También está la capacitación y la gestión del cambio. En capacitación, pues programa de entrenamiento para los oftalmólogos, 1.800 soles, para los técnicos 1.500 soles, desarrollo de materiales educativos, como habíamos mencionado, 1.200 soles, y sesiones de sensibilización para el personal administrativo, 1.200 soles. Ahora en la fase 3 ya vamos la parte de monitoreo, evaluación y mejora continua. Vamos a empezar con la definición de objetivos de monitoreo y de evaluación. Entonces, en el nivel técnico se va a monitorizar métricas de precisión diagnóstica como por ejemplo sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo, estratificados por severidad de retinopatía y características demográficas para detectar potenciales sesgos algorítmicos, complementando esto con indicadores de rendimiento operativo como por ejemplo el tiempo
promedio de procesamiento por imagen, la tasa de rechazo por calidad insuficiente y la disponibilidad del sistema. Ya en la parte de evaluación clínica, pues se va a evaluar el impacto mediante los indicadores como reducción en tiempo para el diagnóstico definitivo, el porcentaje de casos que requieren escalamiento a un especialista en retina y la concordancia entre diagnóstico algorítmico y la verificación por el experto mediante el índice de capa ponderado. Entonces, este abordaje integral va a permitir identificar oportunamente desviaciones respecto a umbrales de rendimiento predefinidos y activar los correspondientes protocolos de intervención. Se va a usar un panel digital con indicadores clave y se hará encuestas al personal sobre su facilidad del uso del sistema también y a los pacientes sobre los tiempos de atención, la comprensión de los resultados y la satisfacción con el servicio. La mejora del sistema va a seguir el ciclo PDCA, que es el de Plan, Do, Check and Act, adaptado a entornos clínicos. Estos se aplican 3 estrategias para detectar oportunidades de mejorar. Una, que es el análisis automático del uso del sistema para detectar fallas o retrasos. 2, reuniones clínicas para revisar los casos difíciles o errores del sistema. Y 3, sistema de sugerencias donde el personal podrá reportar problemas fácilmente de la plataforma. También se va a contar con un comité de mejora continua formado por médicos, técnicos, informáticos, administradores y pacientes que se van a reunir cada 3 meses para revisar los resultados, elegir qué mejoras aplicar primero, asignar recursos para cada mejora. Y este enfoque va a permitir que el sistema evolucione constantemente para seguir siendo seguro y eficiente. Bueno, y ya como conclusión, pues la inteligencia artificial puede revolucionar el diagnóstico de enfermedades oculares como la retinopatía diabética, sobre todo en los lugares donde hayan pocos recursos o poco acceso a los especialistas. Estos sistemas tienen una precisión similar al de los especialistas o incluso mejor en algunos casos y permite que los oftalmólogos se enfoquen en los casos más complejos y que este sistema pues realice el primer filtro de imágenes, ¿no? Como el tamizaje. Entonces todo esto aumenta la capacidad de diagnóstico sin tener que contratar más personal especializado, resuelve un problema común en la atención oftalmológica y los factores claves para el éxito es de que el éxito no va a depender solo de la tecnología, sino también de cómo se integra el personal a esta práctica clínica. Entonces por eso es clave adaptar el sistema a los flujos de trabajo ya existentes, tenemos que manejar el cambio dentro del equipo de salud, involucrar a todos los participantes desde el inicio del proyecto. Garantizar transparencia es algo básico, ¿no? Garantizar transparencia, ética y equidad en su uso. Y la visión estratégica es que no se debe ver como una simple herramienta, sino como parte de un cambio más amplio en la forma de atender a los pacientes, ¿no? Entonces, su verdadero valor lo vamos a encontrar en permitir una atención más descentralizada, detectar problemas de forma preventiva y temprana, aprender y mejorar continuamente. Y para evaluar su impacto vamos a usar indicadores que no solo midan precisión o costos, sino también los resultados en los pacientes, cómo se sienten los pacientes siendo evaluados de esta manera, cuál es la satisfacción de los profesionales, ¿no? Que no sea una carga adicional, sino más bien una ayuda, el beneficio social al final de todo, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a tomar decisiones acertadas y sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial en cuanto a la salud visual. Gracias.